devocionales Tiempo con Dios. Les agradecemos mucho, hermanos, a los que contestaron las preguntas en los comentarios, y si no pudiste contestar en los comentarios, no hay problema. Lo verdaderamente importante es que puedas aprender, que todos aprendamos de estos temas, que entendamos las aplicaciones para nosotros y, más importante, que lo vivamos día con día. De verdad, son actividades que nos ayudan bastante. Si les gustan este tipo de actividades, déjennos saber en los comentarios. Si tienen alguna actividad que nos sugieran, también son muy bien recibidos esos comentarios. El tema de este día es expiación por nosotros, basándonos en Números 19, 1 al 10. Hoy veremos un tema importante como todos los que vemos en la Biblia. Sin embargo, tiene una connotación que es fácil poder perder cuando leemos el Antiguo Testamento. Recordemos que el Antiguo Testamento está lleno de simbolismos que se cumplen en Jesucristo, y hoy vamos a explicar uno muy importante. Vamos a ver, la escritura en este día nos dice así. Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito, diciendo, di a los hijos de Israel que te traigan una vaca alazana, perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. Y la daréis a Eleazar el sacerdote, y él la sacará fuera del campamento, y la hará degollar en su presencia. Y Eleazar el sacerdote tomará de la sangre con su dedo, y rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión con la sangre de ella 7 veces. Y hará quemar la vaca ante sus ojos, su cuero, y su carne y su sangre, con su estiércol hará quemar. Luego tomará el sacerdote madera de cedro, e hisopo, y escarlata, y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca. Y el sacerdote lavará luego sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua, y después entrará en el campamento, y será inmundo el sacerdote hasta la noche. Asimismo, el que la quemó lavará sus vestidos en agua, también lavará en agua su cuerpo, y será inmundo hasta la noche. Y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca y la pondrá fuera del campamento en lugar limpio, y las guardará la congregación de los hijos de Israel para el agua de purificación. Es una expiación. Y el que recogió las cenizas de la vaca lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche, y será estatuto perpetuo para los hijos de Israel y para el extranjero que mora entre ellos. Bueno, mis amados hermanos, me gustaría comenzar hablando de Martín Lutero, este personaje que muchos, si no es que todos ya conocemos, pero él, antes de poder comprender la justificación por fe, él intentaba desesperadamente limpiar su alma mediante penitencia, sacrificios, implicándose daño de diferentes maneras, tal como le habían enseñado en su momento. Sin embargo, cuando él leyó Romanos 1:17, la cita bíblica que dice, el justo por la fe vivirá, fue que comprendió que la limpieza verdadera no existe dentro de los ritos humanos, sino en la perfecta obra de Cristo. A veces tú y yo pues, somos muy similares, ¿no es así? A veces pensamos que las acciones son las que nos limpiarán de pecados. Si yo voy mucho al templo, entonces el Señor perdonará mis pecados. Si yo madrugo para llegar a la casa del Señor, entonces el Señor va a poder perdonarme. A veces hacemos eso más que por perdón de pecados, por limpiar, bueno, mejor dicho, por calmar nuestra conciencia. Y eso no es algo que nosotros debamos ver de esa manera. Pero precisamente el capítulo de hoy, el pensamiento bíblico de este día, nos aclarará muchas dudas. Este capítulo nos está presentando un proceso extraño, la verdad, para nuestra época. Una vaca roja sin defecto, sacrificada fuera del campamento, y sus cenizas se van a usar para purificar. Si hoy en día alguien te dice que debemos hacer eso, realmente lo veríamos con ojos de sentirnos extraños, ¿no? Sin embargo, amados hermanos, avanzando un poquito, adelantándonos un poco a lo que veremos hoy, esto era únicamente sombra de la verdadera limpieza que vendría por medio de Jesucristo. Vamos a ver versículo a versículo, o bueno, por diferentes pensamientos, lo que esta enseñanza tiene para nosotros. Comienza la cita bíblica en nuestros primeros 3 versos. Dice, Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito. Dice el versículo 3, di a los hijos de Israel que traigan una vaca alazana. ¿Qué es esto? Bueno, una traducción nos muestra que es una vaca de pelo rojizo y debe cumplir ciertas características, que no tengan ningún defecto y a la que nunca antes se le haya puesto un yugo. Ustedes se la entregarán al sacerdote Eleazar y él la sacará fuera del campamento y ordenará que la maten en su presencia. Amados hermanos, aquí es un detalle bastante interesante, ¿verdad? Algunos ven la vaca roja como una señal del apocalipsis, pero bueno, vamos a verlo en su contexto. Muy bien.
La provisión de la vaca roja no fue idea de los hombres, sino fue una iniciativa divina. Y esto, amados hermanos, el hecho de que Dios les dijo al pueblo, agarren una vaca roja, nos está enseñando un término que se llama monergismo, o en otras palabras, una sola fuente de poder. Esto no se habla del monergismo de la gracia, y esto significa que pues Dios provee lo necesario para la purificación espiritual del hombre. ¿Por qué? Porque el hombre no puede limpiarse a sí mismo, el hombre no puede purificarse a sí mismo, por lo tanto el Señor Dios Todopoderoso dio la provisión para que el hombre pudiera ser limpio. Ahora, el pueblo no pidió este rito, el pueblo no pidió este proceso, sino que fue Dios quien lo estableció de manera soberana. De esta misma manera, amados hermanos, el Señor Jesucristo fue provisto por el Padre para nuestra salvación, no porque lo mereciéramos, sino porque Él decidió salvarnos desde la eternidad. Él nos escogió, la elección divina en la Biblia nos enseña que Dios actúa para salvar sin depender de los méritos humanos. Señor, ¿por qué una vaca roja y por qué no mejor una vaca normal, una vaca pintita, son más comunes? Porque Dios así lo quiso. ¿Sí me explico? Fue el método que Dios quiso usar. ¿Tiene algo espiritual hoy en día y debemos comprar vacas rojas y sacrificarlas? No. Dios lo usó en su momento porque, tal como dijimos, era para el perdón de los pecados del pueblo en aquel entonces. Sin embargo, Dios Todopoderoso mandó a su Hijo Jesucristo para que fuera ese sacrificio perfecto para nosotros. Ahora, avanzando precisamente, los versículos 4 y 5 nos muestran de que era un sacrificio sin mancha, ¿ok? La vaca debía ser sin defecto ni mancha y sacrificada fuera del campamento. Y esto es un punto muy importante, amados hermanos. ¿Por qué? Porque este animal es una prefigura a Cristo. Tal como dijimos al inicio, es sombra de lo que venía a cumplirse en el Señor Jesucristo. ¿Por qué lo decimos? Porque Él cumplió con estas dos cualidades, estas dos características. Sin defecto, o sea, Él fue sin pecado, y Él murió fuera de la ciudad, llevando nuestra impureza. Amados hermanos, debemos verlo así, Dios no acepta cualquier sacrificio, solo acepta un sacrificio perfecto. Así como la vaca roja debía ser pura, la vida sin mancha del Señor Jesucristo era la única que pudo purificarnos verdaderamente. No son nuestras obras, no es nuestro culto, no es lo que nosotros sacrificamos delante de Dios. No, 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 para nada. Es únicamente la obra del Señor Jesucristo la que nos limpia, la que nos purifica. Amados hermanos, Cristo murió efectivamente por su pueblo, con un sacrificio perfecto que limpia completamente la vida de nosotros. Así que si algún día te sientes inmerecedor de este regalo, déjame decirte, efectivamente lo somos. Somos inmerecedores del regalo de la salvación, pero aún así Dios Todopoderoso, el Padre, quiso otorgárnoslo. ¿Por qué? Porque Él obra de manera soberana. Avanzamos con los últimos versos y nos muestra las indicaciones que Dios le dio al pueblo acerca de lo que iban a realizar. Continuó diciendo: el sacerdote tomará enseguida madera del cedro, una ramita de hisopo y tela roja, y lo echará todo al fuego en que se quema la vaca. Luego lavará su ropa y se lavará a sí mismo, y aquí viene lo importante, y después podrá entrar en el campamento, aunque quedará ritualmente impuro hasta la tarde. Continúa diciendo en el versículo 9: otro hombre que esté ritualmente puro recogerá la ceniza de la vaca y la pondrá en un lugar puro fuera del campamento. Esa ceniza la utilizará el pueblo de Israel para preparar el agua de la purificación. Todo esto es un sacrificio por el pecado. Y alguien puede pensar: no, ahí está el agua bendita en el Antiguo Testamento. No, la Biblia no nos está hablando de agua bendita, ¿ok? Recordemos, todo era sombra nada más. Era una figura que iba a representar a Cristo sin que la gente supiera que era Cristo. A eso se refiere el Nuevo Testamento cuando nos habla del misterio. El Señor Dios Todopoderoso tenía misterios. ¿Y cuál era el misterio? El Señor Jesucristo. Que todas las fiestas y rituales que tenían en el Antiguo Testamento era para mostrarles qué iba a cumplirse en Jesucristo. Ahora, aquí el verso 9 nos está hablando de cenizas mezcladas con agua. Este elemento era utilizado para limpiar a los impuros. Así lo hacían en el Antiguo Testamento. Hoy en día necesitamos agua mezclada con ceniza. No, ¿ok? Si alguien te dice que van a hacer eso, reconsideren dónde estás o qué es lo que estás escuchando. Pero no podemos pensar que debemos replicar ese tipo de acciones, ni como símbolos, ni como actos proféticos. No podemos verlo de esa manera.
porque la Biblia es clara, esto se aplicó en el Señor Jesucristo, se cumplió en el Señor Jesucristo. Y amados hermanos, este era un acto que simbolizaba la limpieza espiritual del pecado, no una limpieza externa, no una limpieza temporal, sino una limpieza eterna e interna. Ahora, Hebreos 9, 13 al 14 nos dice también, cuando más la sangre de Cristo limpiará vuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo. Amada iglesia, el cristiano necesita no solo ser declarado justo, sino también ser purificado interiormente. No estamos hablando de sanidad interior, ¿ok? Ese es un tema que podemos tocar después. Estamos hablando de purificación interna. Y esa es una limpieza que comienza en Cristo y es sostenida por el Espíritu Santo, no por la carne. La expiación por nosotros no se da con métodos humanos. La expiación por nuestros pecados no se da por medio de un sacrificio de cuántas veces predicas al año, cuántas veces tocas las alabanzas en el culto al año, cuántas veces diste enseñanzas, a cuántas personas erróneamente decimos ganamos nosotros para Cristo, porque la Biblia dice que es el Señor el que hace la obra, ¿verdad? Nosotros nada más somos los mensajeros. Pero avancemos. No importa todo eso. Eso no nos da la salvación. Nos da la salvación el sacrificio de Cristo. Quienes son limpiados por Cristo serán atraídos eficazmente y permanecerán limpios por el poder de Cristo. Y eso somos tú y yo, amados hermanos. Somos nosotros. Juan Calvino dijo, en la ley las figuras anunciaban lo que Cristo habría de cumplir en la realidad. Sin duda esta enseñanza, este ritual que vimos en Números es un poco extraño para nuestro tiempo. Pero es importante verlo de esta manera. Cristo cumplió ese ritual perfecto por nosotros. Nuestra mayor necesidad es ser limpiados del pecado. Amados hermanos, si alguien te dice que Cristo vino para darte amor, para darte consuelo, efectivamente lo hizo, pero es un amor conforme a las definiciones de Cristo, no nuestras definiciones humanas. Si es consuelo, sí es para darnos consuelo, pero un consuelo conforme lo hace Cristo, no el ser humano. Amados hermanos, lo más importante en todo es la santidad, ser limpiados del pecado, y solamente Cristo puede hacerlo eficazmente y para siempre. Ahora, la vaca roja fue nada más un anticipo del Evangelio, un sacrificio puro, fuera del campamento, cuyo efecto limpiador no dependía del hombre, sino de Dios. ¿Y eso en quién se aplicó? En Jesucristo. Él fue ese sacrificio perfecto y puro que murió fuera de la ciudad, cuyo precisamente esa acción de limpiarnos no dependía del hombre, sino que dependía de Dios. No hay ritual, no hay hábito, no hay fuerza humana que pueda quitar la culpa del alma. Solo la sangre de Jesús, el Cordero perfecto, solamente Él nos limpia completamente y Él es el que nos hace aceptos ante el Padre, no nuestras fuerzas. Así que, amados hermanos, vivamos con esto en nuestro corazón. Que Dios te bendiga y te esperamos el día de mañana para una enseñanza más aquí en Logos Devocionales Tiempo con Dios. Nos vemos pronto.